Hola y bienvenidos a otro video de histología fácil y rápida. Soy Daniel Morales y continuando con nuestra serie de videos de los tejidos básicos, de los 4 tejidos básicos, pasamos a uno muy útil, muy práctico, que estoy seguro que conocen y que han estudiado y que no estudiarán ahorita y lo estudiarán más adelante, y que si entienden más o menos los conceptos generales de la histología de este tejido, les ayuda a entender un montón de la fisiología también de estos tejidos y de cómo se comportan y de cómo tratar sus patologías, ¿ok? Entonces es muy importante, igual que todos los demás, ¿no? Creo que nunca vamos a tener un corte en el que diga, este no es tan importante. Ok, entonces, primero, algunas consideraciones generales, antes de decir de qué tejido se trata. Eh, en esta ocasión, si se fijan, nuestros 3 cortes que tenemos enfrente no están rositas y morados como estamos acostumbrados, lo vemos más azules. Entonces, en esta ocasión, el Histology Guide nos presenta 3 cortes de estos 3 tipos de tejido, teñidos con ácido fosfotúnstico y hematoxilina. Entonces, en lugar de eosina, se utiliza el ácido fosfotúnstico, que es como azulito y que ayuda a marcar igual proteínas. Es una tinción que es más usada en este tipo de tejidos porque nos ayuda a identificar componentes estriados y discos intercalares, que espero que ya más o menos con eso ya sepan de qué estamos hablando y con ver estos tejidos. Muy bien, se trata de tejido muscular. Que sí, ya sé, que el título lo dice y la portada también, pero bueno, hay que hacer la difusión en la vida, ¿no? Entonces, en cuanto a tejido muscular, se clasifica en 2, músculo estriado y músculo liso. El músculo liso es propio de órganos internos, por ejemplo, todo tubo digestivo, vasos sanguíneos, útero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un músculo que no podemos controlar de manera consciente, es un músculo autónomo, ¿ok? Y ahorita hablamos un poquito más de sus características. Y los músculos estriados se dividen en 2, músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. En teoría, hay otro más, que es un músculo estriado visceral, pero histológicamente hablando, el visceral y el esquelético son exactamente iguales. Entonces, la única diferencia que hay entre estos dos son sus sitios de inserción. El esquelético, como su nombre lo dice, se inserta en el esqueleto. Y el visceral, pues en vísceras. Por ejemplo, el músculo visceral que más conocen es la lengua. Es un músculo estriado, pero técnicamente es visceral porque su inserción no se da en esqueletos, sino en vísceras. ¿Ok? Pero histológicamente es igual, entonces vamos a hablar solo de estriado esquelético como ejemplo de las dos. Y espero que lo tomen como en cuenta de que los dos son iguales, ¿va? Ok, el estriado cardíaco es un músculo que no podemos controlar, obviamente, ¿no? El corazón late todo el tiempo. Y si bien no es un corte propiamente de corazón, vamos a hablar un poquito de sus funciones. Y el músculo estriador así esquelético y visceral, que es un músculo somático, es el único músculo que sí podemos controlar, que nosotros regulamos sus contracciones, sus fuerzas, su movimiento. ¿Okay? Es el músculo que nos ayuda a caminar, a movernos, a hablar, a comer. Todos los músculos, todos los movimientos que hacemos de manera consciente es gracias a este tipo de músculos. Ok, entonces, empezando con los músculos estriados esqueléticos, que es como el clásico tejido muscular. Eh, Vamos a empezar un poco desde más lejos y nos vamos a ir acercando para hablar de algunas características. Entonces, si se fijan, vemos un tejido muy compacto formado por estructuras grandes, largas, gruesas, llamadas fibras musculares, que aquí en teoría cada una de esas fibras es una célula. ¿Ok? El tejido estriado esquelético, igual que el estriado cardíaco, pero este es todavía más, se forman desde muy temprano en el periodo embrionario, a partir de unas estructuras que se llaman somitas, que ustedes, no sé, ya lo vieron en clase, ¿ok? No profundizamos tanto en eso. Pero lo importante es que de ahí viene muchas células, mioblastos, que después van a madurar y fusionarse entre ellas y formar los miocitos o las células musculares. Entonces, estas células musculares que vemos, estas fibras que vemos, en realidad es la unión de muchas otras células. Entonces, conforme nos vamos acercando, vamos a ver que estas células, a diferencia de otras células que hemos visto y que seguiremos viendo, no tienen un solo núcleo, sino que tienen muchos núcleos a lo largo de toda su trayectoria.
Aquí hay un núcleo, acá hay más núcleos, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, ¿sí? Muchos núcleos que si se fijan se encuentran en la periferia de la fibra, o sea, por fuera de la fibra, aquí, acá, acá, ¿va? Y a ese tipo de núcleos o a esa ubicación le llamamos como un núcleo subsarcolémico, porque a la membrana celular de la fibra muscular se le llama sarcolema. Entonces son núcleos de ubicación subsarcolémicos y son multinucleadas, ¿ok? Estas fibras son muy largas, pueden ser tan largas como el músculo más largo del cuerpo, que si se acuerdan es el sartorio. Pueden ser muy, muy largas estas fibras. Cuando las vemos así en un corte longitudinal, podemos ver por qué se llama músculo estriado, ¿no? Ven estas líneas, estas variaciones en las líneas formadas por líneas oscuras y líneas claras, o bandas claras o bandas oscuras. A eso los conocemos como estriaciones. Estas se forman gracias a estructuras internas de la fibra muscular, que es la unidad básica de contracción del músculo, que se llama el sarcómero. No vamos a meternos mucho en las propiedades fisiológicas de la sarcómera o del sarcómero, pero es un conjunto de proteínas formadas por dos miofilamentos, actina, miosina. Y tenemos otras proteínas extra, ¿no? Como la troponina, la tropomiosina, calcio, magnesio, un montón de otras sustancias que ayudan a la contracción muscular, ¿va? Pero gracias al acomodo de estas estructuras de sarcómeras, que están ordenadas así una sobre otra, una tras otra, una tras otra, tenemos esa característica. En todas las zonas donde hay filamentos finos de actina, que son filamentos muy chiquitos, vemos bandas claras, y toda la zona donde hay filamentos gruesos de miosina son donde vemos las zonas oscuras. Entonces, por eso tienen esa apariencia estriada. Y eso se sigue también ahorita que damos músculo cardíaco, es la misma razón por la que tenemos músculo estriado. Pero eso es cuando lo vemos en la vista longitudinal. Cuando lo vemos en una vista transversal, vemos que la fibra, son estas mismas que estamos viendo acá, aquí quedan más claras. La fibra, en la forma transversal, no vemos las estriaciones, pero vemos que tiene una forma poligonal, ¿ok? O sea, como un empedrado, como muchas piedritas en un camino, en una calle, muchas células compactas con escaso tejido conectivo alrededor, sus núcleos subsarcolémicos, ¿ok? Y están todas organizadas, reunidas en grupos de fibras que se llaman fascículos, ¿ok? Entonces tenemos una fibra y muchos fascículos. Y muchos fascículos juntos, pues forman, ahora sí, a un músculo completo, ¿no? Por ejemplo, el sartorio, ¿va? Ok, entonces, ¿cómo es fácil identificar un músculo estriado esquelético por sus fibras muy largas, sus estriaciones, sus núcleos subsarcolémicos y su forma poligonal cuando la vemos en un corte transversal? ¿Qué otras características tenemos? Pues el músculo no está detenido por sí mismo, ¿va? Tenemos un tejido conectivo alrededor. Alrededor de cada fibra, de cada una de estas fibras, tenemos algo que se llama lámina externa, que es un análogo a la lámina basal que vemos en los epitelios, que es un tejido conectivo muy, muy laxo, muy, muy chiquitito, que ayuda a darles sostén a las fibras y a unirlas unas con otras. A veces en ese tejido, en esa lámina externa, podemos encontrar otros núcleos muy chiquitos, y que podemos diferenciar de los otros núcleos porque están por fuera del sarcolema. Okay, por ejemplo, este está por fuera de esta célula y por fuera de esta otra, está como en una zona intermedia en esa lámina externa. Y a esas células las conocemos como células satélite. La función de esta célula satélite es reponer a una fibra muerta. Por ejemplo, aquí hay una, ¿no? En caso de que aquí, por ejemplo, se rompe la fibra muscular, esta fibra muscular se muere, se necrosa y en su lugar esta célula satélite identifica la lesión y ocupa el espacio, ¿no? Crece y ocupa el espacio. Entonces, el músculo esquelético sí tiene cierta capacidad de regeneración, a pesar de no ser mucha su capacidad, ¿no? La mayoría de las veces, ustedes lo han visto, lo saben, una lesión en músculo conlleva mucho tiempo de recuperación, si es que hay recuperación, y es posible la regeneración del tejido, pero hasta cierto punto, ¿no? Después de ese punto se pierde la capacidad de regeneración.
¿va? Y alrededor de ese músculo, pues tenemos tejido conectivo propio de músculo, que recibe un nombre propio cuando estamos hablando de diferentes regiones. Cuando es ese tejido conectivo muy laxo, que rodea a cada fibra muscular, o sea, que involucra a la lámina externa o lámina propia de la fibra muscular, a ese tejido conectivo que rodea a una sola fibra, a una sola fibra, a una sola fibra, lo llamamos endomisio. ¿Ok? A una sola fibra, a una sola fibra, a una sola fibra, endomisio, tejido conectivo laxo. Ahí podemos encontrar vasitos sanguíneos, algunas células de tejido conectivo, que espero que ya sepan de tejido conectivo, y si no, vayan a ver el video de tejido conectivo para que vean más o menos así a grandes rasgos qué células podemos encontrar ahí. Ahora les recuerdo que muchas células juntas se unen y forman un fascículo. Y entonces a ese fascículo también lo rodea una capa de tejido conectivo que es un poco más grande que los endomicios. En teoría es la unión o la fusión de muchos endomicios. Y esos libros, o el Ross, por ejemplo, lo clasifica como un tejido conectivo laxo denso o denso laxo. Es un tejido conectivo laxo que se densifica o un tejido conectivo denso que se vuelve más laxo conforme se va dividiendo. Entonces aquí es como un punto intermedio, no está ni muy denso ni muy laxo. Y recibe el nombre de perimisio porque está alrededor de un fascículo, ¿va? Perimisio. Y al tejido conectivo que rodea todo el músculo como tal, a toda la estructura muscular, y que forma un músculo propiamente, o sea, une muchos fascículos y forma un músculo, se le llama epimisio, que estaría todo por fuera del músculo, todo por fuera, por fuera, por fuera, y es un tejido conectivo denso, denso irregular, por lo general, ¿ok? La mayoría de los músculos en la porción de afuera tienen un epimisio de tejido conectivo denso irregular. Obviamente en esos tejidos conectivos, ya les dije, hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay neuronas, hay vasos linfáticos, hay células propias de tejido conectivo que ayudan a estimular a este músculo, porque nosotros necesitamos con una neurona estimularlos, ¿ok? Y así como conceptos extra que les puede servir para hablar de tejidos, de tejido muscular esquelético propiamente, a la unión de una neurona diferente y varias fibras musculares, o sea, una neurona y todas las fibras musculares a las que esa neurona activa, se les llama unidad neuromotora o unidad motora, ¿va? Y al sitio de contacto que hay entre la neurona y la fibra, una fibra en específico, por ejemplo, si aquí tuviéramos una neurona, ¿no? Y le da una patita, una prolongación de la neurona toca a esta fibra muscular y aquí se imagina, a eso se le llama unión neuromuscular. ¿Okay? Entonces tenemos la unidad, que es una neurona y muchas fibras, y la unión, que es el contacto, el estrechamiento de manos entre la neurona y la fibra muscular. ¿Va? Son algunos conceptos extras. Ahora, ¿cómo diferenciamos a este músculo estriado esquelético del otro músculo estriado, que es el estriado cardíaco? Los dos tienen estrías, pero vamos a acercarnos, vamos a verlo de cerca para ver qué diferencias podemos encontrar. Y aquí es muy obvio, ¿no? En primera, las fibras se ven mucho más chiquitas, más cortas. Y no solo más cortas, sino que menos anchas también. Su distribución es mucho más irregular. En el otro veíamos fibras largas, continuas, grandes. Aquí vemos muchas fibras, unas sobre otras. Sus fibras a veces son completas, a veces se bifurcan, a veces forman uniones entre de una fibra a dos o más fibras. Entonces tienen esa característica de bifurcarse o trifurcarse, o sea, dividirse y unir a una fibra con muchas fibras vecinas, ¿va? Entonces, eso ya de base ya lo sabemos. Y además vemos que tiene todos los demás componentes de tejido conectivo, ¿no? Un endomisio en cada fibra, un perimisio que divide fascículos, algunos fascículos incompletos, pero aquí no vamos a ver un epimisio completo porque estamos dentro del corazón. Este es un tejido que solo se va a encontrar en corazón y en las últimas partes de algunas venas que unen a corazón, por ejemplo, en la vena pulmonar, en las cavas, las venas pulmonares, perdón, y las cavas, ahí es en donde podemos encontrar un cachito más de músculo. Si nos acercamos más, podemos ver otras características, ¿no? ¿Se acuerdan que el músculo estriado esquelético eran fibras grandes,
con núcleos subsarcolémicos, múltiples núcleos, y aquí vemos fibras chiquitas con un solo núcleo central, a veces dos núcleos, ¿ok? Pero la mayoría de las veces uno. Y alcanzamos a ver sus estriaciones. Igual sus bandas claras, bandas oscuras, actina, miosina, sus proteínas de contracción, ¿va? Aquí otra característica, algo diferente, aparte de eso, como sus células son muy chiquitas, necesitan estructuras específicas que ayuden a conectar a una célula con otra célula. Y a esas estructuras los llamamos discos intercalares, que son todas estas líneas transversales muy azules, muy basófilas, que vemos acá, ¿sí? Que unen a una célula con otra célula. A esas estructuras muy fuertes, muy teñidas, los llamamos discos intercalares. En teoría es el límite entre una célula y otra célula. Y esos discos intercalares tienen varios componentes. No vamos a profundizar mucho en eso porque no es algo que podamos ver, pero tienen un componente transversal y un componente longitudinal. Básicamente los dos tienen proteínas de unión, proteínas que ayudan a juntar a estas dos células, uniones adherentes, uniones ocluyentes, desmosomas y uniones tipo nexo, que las uniones tipo nexo, si recuerdan de sus clases, son uniones que permiten comunicar a una célula con otra célula. ¿Por qué querrían que una célula quisiera comunicarse con otra célula así tan pegado, tan unido, que todo su citoplasma esté pegado con otra célula vecina? Pues porque es corazón. Y aquí queremos que si esta fibra late, todas las fibras vecinas latan al mismo tiempo, para que el corazón pueda hacer eso, latir, que lata a 60, 70 latidos por minuto, pero que todas las fibras latan al mismo tiempo. Si algo pasa entre esas uniones intercalares, entre esos discos intercalares, ¿qué va a pasar? Cada fibra late a su ritmo y entonces ya no está latiendo el corazón. Pasa algo que se llama fibrilación, que estoy seguro que no han escuchado, en donde el corazón no late, solo tiembla, se menea, se mueve, pero no es una contracción efectiva para el transporte de sangre. Ok, y otra característica muy importante de músculo cardíaco es la ausencia de células satélite. Entonces, si este tejido se necrosa, se muere, ya valió, no se recupera. ¿Ok? Si esta arteria que está aquí, ¿no? Una coronaria se tapa, se necrosa todo el tejido, ¿no? Y llegan un montón de células inflamatorias y empiezan a destruir todo el tejido, como lo que vemos aquí. En su lugar solo va a aparecer tejido fibroso. No va a volver a crecer músculo. No va a regenerarse. No hay ninguna célula que lo pueda suplir. Por eso los infartos son tan importantes de atender a tiempo y de manejarlos adecuadamente, ¿no? Evitar que el daño se extienda, porque una vez que se extiende ese daño, que matamos a la fibra muscular, ya no hay forma de reponerla, ¿va? Muy bien. Y para finalizar, hablando de músculos, el músculo más fácil de identificar, porque los otros dos tenían estrías, es el músculo liso, que se llama liso porque no tiene estrías. Si se fijan, todo esto de aquí hacia acá, todo esto es músculo estriado, liso, perdón. Músculo liso de un corte de tubo digestivo, en el que vemos dos disposiciones de músculo, ¿no? Vemos un corte en el que el músculo se ve de manera longitudinal y un corte en el que se ve de manera transversal. La diferencia es muy obvia con respecto a las otras dos, ¿no? El músculo liso se puede confundir con tejido conectivo, pero nunca lo van a confundir con algún otro tipo de músculo. ¿Por qué se puede confundir con tejido conectivo? Porque las células de músculo liso, o sea, los miocitos, las fibras musculares, son muy similares a los fibroblastos. Que si se acuerdan de los fibroblastos, tienen núcleos centrales chiquitos, alargados, fusiformes. ¿Ok? Estas células van secretando, se van uniendo todas con otras, tienen uniones tipo nexo, igual que en corazón. ¿Por qué? Porque queremos que también todas se contraigan al mismo tiempo. Ahora no para que late el corazón, sino para que el intestino pueda mover la comida hacia donde se tenga que ir, o para que el útero pueda sacar al bebé a través del canal vaginal, ¿no? Se necesita esa contracción unida. También van a tener uniones tipo nexo. Su núcleo es único, central, son células pequeñas, alargadas. En teoría mencionan que tienen forma de tirabuzón. Cuando se contrae, el núcleo se hace como enrolladito, como de sacacorchos. Y cuando está relajado, lo vemos alargado, como un fibroblasto normal, ¿no? Aquí voy a seguir buscando a ver si encontramos alguno que esté contraído. Pero vean las características, ¿ok? Aquí no hay estriaciones, no alcanzamos a ver las unidades, las bandas claras y las bandas oscuras, ni en el corte longitudinal ni en el corte transverso,
¿va? Igual aquí tendríamos los tejidos conectivos, un endomicio que rodea cada fibra y un perimicio que rodearía los fascículos, ¿no? Aquí al fascículo longitudinal y al fascículo circular. Pero aquí tampoco tenemos un epimicio. ¿Por qué? Pues porque estamos en un órgano. Entonces no tenemos una cápsula de tejido conectivo denso que rodea todo el músculo porque está inmerso dentro de otras estructuras. Entonces no tiene un epimicio. Y de todos los músculos, el músculo que más mejor le va, más mejor, que tiene mejor pronóstico en caso de que lo lleguen a lesionar, es este, el músculo liso. No tiene célula satélite, no tiene una célula especializada que le diga, si te dañas yo te repongo. No, el músculo liso sabe resolver y él solo se divide. Si algo le pasa, los miocitos tienen la capacidad de dividirse y formar más células de músculo liso. No nada más eso, sino que también secretan su propia matriz extracelular. Entonces ellos secretan su lámina basal, su lámina externa, y secretan la matriz en donde están inmersos, su endomicio. ¿Va? Entonces es muy, muy, muy reparable una lesión de músculo liso. Mientras mantengamos más o menos la estructura general, usualmente el músculo puede llegar a reformarse y a crecer. Ok, entonces si se fijan, es muy sencillo diferenciar los tres, ¿no? Uno no tiene estrías, sus células son chiquititas, fusiformes, núcleos únicos. Otro tiene estrías, pero tiene discos intercalares, un núcleo redondo central, a veces dos núcleos. No tiene célula satélite, ¿ok? Y otro son células muy grandes, sin sitios, son multinucleados, con subsarcolémicos, formas poligonales, presencia de células satélites, y pues todos con sus respectivos tejidos conectivos, ¿va? Muy bien, entonces creo que eso sería todo por este tema de tejido muscular. Ya que llegue su momento, si no es que no lo han visto, vean los otros cortes para que terminen de ver descripciones, por ejemplo, de intestino delgado o de corazón, para que queden más completos esos temas. Pero ya sería todo de mi parte. Les recuerdo que este video se hace con un resumen del Ross, Villaro, Gardner y Junqueira. En esta ocasión estoy utilizando el Histology Guide para la visualización de los cortes. Y si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia, si algo faltó, déjenmelo en los comentarios para que juntos podamos aprender a hacer mejores descripciones histológicas. Entonces, nos vemos en el siguiente tejido. Adiós.